Hola a todos, hoy quería dejar este vídeo para explicar desde mi perspectiva un poquito acerca de los egregores, qué son y cómo se crean, qué es lo que está sucediendo, son buenos, son malos, qué es lo que pasa. En primer lugar, yo siento que un egregor no es bueno ni malo, ahora voy a profundizar un poquito más, todo depende de cómo se mire. Fijaos que un pensamiento se desplaza a través de una longitud de onda. Voy a hacer una pequeña anotación aquí, para un poco desmitificar y para un poco enfocar todo el tema de qué somos energía. Ya hoy podemos ver cómo en cualquier prueba médica hay un montón de aparatología que ya mide nuestra salud a través de los campos energéticos, electromagnéticos. Podemos verlo con el electrocardiograma, el encefalograma, o podemos verlo también con una ecografía. Esto consistiría, por ejemplo, que enviando una medida de frecuencia en unos determinados hercios, de una determinada forma, porque puede ser lineal o puede ser expansiva, digamos que emites una onda, responde, hay una respuesta y crea una imagen de la zona, entonces se puede estar viendo en profundidad, en más profundidad o más superficialidad, un órgano, o se puede ver el abdomen, o se puede hacer una prueba ginecológica. Todo esto es más común de lo que parece. Lo estamos viendo diariamente con las radiografías, también la radioterapia o la quimioterapia. Además, partiendo de la base de que todo está compuesto por átomos, los átomos son energía que tienen un polo positivo y otro negativo, y que asimismo lo vemos en la naturaleza y lo podemos ver en el cuerpo, ya vamos quitando un poquito de misticismo a toda esa parte de qué raro que dicen energía, que somos energía, ya están aquí los espirituales, ¿no? Bueno, dejando esto ahí, si un pensamiento emite una onda de frecuencia, ya que nuestro cerebro también genera conexiones eléctricas, además de químicas, pero y esa frecuencia, esa conexión eléctrica depende de mis emociones y va a variar, depende de mi estado emocional y de cómo yo procese las emociones, voy a estar creando y emitiendo unas ondas de frecuencia en base a mi estado interno. Con lo cual, esto ya nos da una pista de que es importante tomar conciencia desde qué lugar estamos creando y con qué nos estamos conectando a nivel vibracional. Un egregor es una masa de energía que contiene la información con la que yo vibro. Esto sería un egregor personal. Un banco, por ejemplo, fijaos, una entidad bancaria, tiene el contenido de toda la información del banco con todo lo que las personas están aportando con sus creencias, con sus pensamientos diariamente en esa entidad, y todo eso va gestando una masa crítica que vibra en una determinada frecuencia, digamos determinada por la suma de todas las frecuencias dividido entre todo lo que lo compone, para que tengamos una idea, ¿no? Lo mismo pasaría con nosotros. Quedándome más en la parte del egregor personal, nosotros nacemos en una determinada familia que nace en un determinado o vive en un determinado pueblo, ciudad o lugar que está dentro de un país, y ese país está dentro de un contexto del mundo. Fijaos que cada país tiene sus propias costumbres, tanto gastronómicas como educacionales, como económicas, sanitarias, etcétera, etcétera. Y además, cada ciudad, dependiendo de en qué zona esté del país, también tiene sus propias costumbres, sus propias historias. Nosotros nacemos y nos comenzamos a contagiar de todo este primer entorno, que sería el familiar, que además está contagiado por este entorno en el que se desarrolla ese contexto familiar, que además está contagiado por este entorno que sería toda la información del país. Si yo realmente tomo conciencia y comienzo a transitar este camino hacia mí misma o hacia uno mismo del que tanto hablamos, es importante darnos cuenta de que todos esos condicionamientos no son más que recursos
que las personas han adquirido a lo largo del tiempo para poder adaptarse y sobrevivir al medio en el que se han encontrado. No es lo mismo una familia en un pueblecito de Madrid que una familia en una ciudad de Barcelona con otros recursos, con otra... O no es lo mismo una familia en Estados Unidos. Cada uno va a tener su propio modo de vida en base a la condición social. Con lo cual, digamos que todo ese condicionamiento serían herramientas que nos han ido sirviendo para caminar en ese entorno que está condicionado. En base a esto, nosotros vamos creando nuestras propias creencias en base a lo que pensamos que es mejor para sobrevivir, adaptarnos a este medio. Pero todo esto es limitado siempre y cuando yo no preste atención, esté con la atención solo al medio externo y no preste atención a mi propio recurso. ¿Y por qué? Volviendo a la base de que todo es energía, de que todo está compuesto por átomos y estos a su vez tienen un polo neutro, un polo positivo y negativo, electrones y protones, y que estos átomos se comportan por naturaleza buscando el equilibrio de sí mismos, ya que cuando hay un exceso de electrones, esos se desprenden y van hacia otro átomo. Y para equilibrarse, digamos que sí, esta es la base de la naturaleza, explicándolo desde la forma más simple, nuestra naturaleza es esta, ya que eso es la base de todo cuanto está constituido. El tema es que uno pueda aprender a fluir con ese equilibrio o esté en exceso o esté en defecto todo el tiempo por no manejar nuestra información desde un lugar más consciente. Como os decía antes, un pensamiento es, digamos, energía que se transmite por una banda, una onda de frecuencia. ¿Y con qué va a conectar? ¿Por dónde va a fluir? Sería como un cablecito en el que, imaginaos, va el miedo, la emoción del miedo, va por un cablecito que se conecta con el miedo. Se generan ondas que empiezan a vibrar por coherencia. Con lo cual esto quiere decir que nosotros, la información que tenemos, que estamos emitiendo, se va a encontrar afuera, va a tender a traer aquella información que vibre en esa misma frecuencia. Digamos que un ejemplo muy práctico. Vamos a utilizar la situación actual. Se ha creado una situación mundial que conlleva mucho para todos. Especulaciones, miedos, pérdidas. En el ambiente se respira como si el aire no fuera limpio. Entonces, miedo, ¿qué va a suceder? Ese miedo a la carencia, a morir, a todas estas cosas. Si además nosotros ponemos la atención y ponemos la energía en decretar que es el fin del mundo, que es lo peor, que va a morir mucha gente, que no subestimo la realidad que está sucediendo. Lo que digo es que tenemos el poder de transformarlo desde otro lugar. Lógicamente, una persona que esté inmersa en un proceso doloroso no va a tener esos mismos recursos como una persona que lo podemos estar viendo desde otro lugar. Pero somos nosotros los que tenemos más responsabilidad de poder dar energía en lugar de a la destrucción y a la alimentación de ese egregor del miedo, a alimentar otro egregor que realmente genera una modificación vibratoria. Fijaos que hay un montón de realidades creadas y existen, sí, pero son creaciones de seres humanos. Si yo monto una empresa, yo le voy a dar a la empresa la información que yo quiero que tenga y esa empresa va a empezar a vibrar en eso. Depende de mí mantener la calidad y el enfoque que yo quiero en esa empresa para que siga la línea que me gustaría. Y esto ocurre en todo cuanto vemos. Digamos que un partido político tiene una información que además todas las personas que tienen una tendencia política, cuando están opinando, cuando están alimentando ese egregor, le están dando fuerza, están dando su energía. Lo que quiero decir con esto es, ¿qué estamos haciendo con nuestra energía? ¿A qué y a quién se la estamos regalando? Un egregor personal se puede retirar del campo, sí,
Puede un terapeuta hacer una limpieza y puede retirarlo. Y además, uno mismo con una meditación o con un estado de conciencia puede hacer ese proceso. Pero ¿qué ocurre si yo no hago una toma de conciencia de lo que yo soy y empiezo a transitar, a trascender toda esa información, todos esos bloqueos, todos esos conflictos que me he ido generando o he ido permitiendo que crezcan en mí o con los que he nacido a lo largo de toda mi vida? Si yo no hago ese trabajo de reconocimiento y de tomar toda esta información con humildad y paso a paso ir transformando esto, trascendiéndolo, enfrentando a lo que menos nos gusta de nosotros, yo no puedo hacer ese proceso de desidentificación con todos esos modelos de realidad que tras ellos están esas formas energéticas, esas masas de egregores con un determinado condicionamiento en base a lo que o las personas interesadas han creado, y me quedo enganchada ahí. Si yo no tomo conciencia de esto, me voy a quedar atrapada en los modelos sociales, modelos familiares, pero no es culpa de lo que hay ahí fuera, es responsabilidad de si yo realmente quiero hacer consciente esta parte y aunque vea todo esto, sabiendo que han sido recursos que me han servido, crear mis nuevos recursos para no quedarme atrapada en estas formas, pensamiento, masas energéticas egregores. Pero además todo esto no solo ocurre a nivel cotidiano, que es importante saber que a nivel cotidiano también ocurre. También ocurre a niveles más sutiles. Fijaos que cuando yo empecé con todo esto de la energía, hice con varias escuelas registros acásicos donde supuestamente se trabajaba con el tribunal kármico. Y a mí todo esto me hacía mucho ruido y nunca pude trabajar con ello. Fue algo que me generó bastante conflicto al principio hasta que entendí, pues unos años más tarde, haciendo registros acásicos con la escuela para la que colaboro hoy en día, que efectivamente existe el tribunal kármico, pero que es un egregor creado por personas que han creado un sistema de lectura, entre comillas, lectura, porque no es lectura, es canalización, de registros acásicos, y como lo han enseñado a muchas personas, y muchas personas creen que eso es cierto, en su creencia están emitiendo esa onda de frecuencia, y todo eso se ha materializado en un plano más sutil, con lo cual existe, pero no es una realidad, digamos, que te conecta con la fuente, es un egregor creado por determinadas personas, las que fueran, porque no tengo ni idea ni siquiera cuándo comenzó todo esto, pero esto está fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente es mucho más importante de lo que parece conectarnos con nosotros mismos, tomar conciencia de qué información traigo y qué me está impidiendo avanzar. Y esto es tan sencillo como tomar lo que en mi vida diaria me está bloqueando para desde aquí tirar del hilo a donde tenga que tirar. Puede ser una vida pasada, puede ser el árbol genealógico, no importa. Pero teniendo en cuenta que hago ese trabajo para yo aquí modificar cómo yo me estoy enfocando en la vida y desde qué lugar lo estoy haciendo y con qué me estoy conectando. Me estoy conectando con un egregor, me estoy conectando con algo creado o me estoy conectando realmente con ese ser del que todo el mundo habla. Es más, si voy un poquito más allá, digamos que no puedo describir el funcionamiento del todo, del absoluto, pero sí hay un punto desde mi experiencia en el que en estos planos más sutiles también está la dualidad, digamos que la luz y la oscuridad. Y en este, en el que nosotros nos encontramos, existe la capacidad de integración, pues realmente somos seres trinos que podemos contribuir a ese equilibrio. Y para eso no hace falta irse a un lado o al otro, para eso es necesario estar aquí y equilibrar esa polaridad en mí, ya que eso va a generar una onda de frecuencia expansiva que por consecuencia va a modificar vibracionalmente toda esa información o ese inconsciente colectivo que va más allá de una historia familiar. Abarca, digamos, campos más sutiles. Hoy quería dejar este vídeo, no me gustaría que se extendiera mucho, para aclarar un poquito esto de los egregores, sin profundizar demasiado para no complicar
y que fuera de una forma sencilla. Pero entender que no es malo ni bueno, porque realmente digamos que se ha creado una masa energética con una información porque ha sido, digamos, la forma en la que hemos encontrado el medio de adaptación al modo de vida en el que nosotros nacemos, nos educamos y crecemos, pero que esto es posible trascenderlo y cambiarlo. Y que no hay que verlo como algo negativo o positivo. Para algunos será limitante, para otros no. A mí me gusta verlo más como información que me da la clave para poder trascenderme y superar esa información. Son puntos de información, focos que me ayudan a ir adentro, no quedarme atrapada afuera. Espero haber aclarado un poquito con este pequeño vídeo y os deseo un muy feliz día.